tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes, gracias como siempre. Agradecemos que sintonicen el Canal 4, que nos permitan ingresar a vuestros hogares. En todos estos días se hablaba de la vacuna contra la gripe. Bueno, llegaron las vacunas, estuvimos en el hospital y allí charlamos con la directora, con María Fernanda La Loza, pero también con la gente que está trabajando al lado de la directora en estos temas tan importantes que son María Rosa Fleitas y Mariana Berta. No solamente hablamos de estas vacunas, hablamos de las vacunas, que son gratuitas, que son obligatorias además. Y hablamos también de por qué hay quienes aconsejan no vacunarse. Y esto ha dado que en varias partes del mundo algunas enfermedades que creíamos habían desaparecido vuelvan. Yo no entiendo eso, pero claro, la ignorancia de uno muchas veces, pero entonces fuimos a preguntarles a ellas qué es lo que sucede, qué opinan. Vamos a la nota. Las trajeron de Paraná. Y lo que hay que destacar de esto, que lamentablemente estamos con una problemática en cuanto a la provisión de vacunas. Desde Nación, anteriormente, eran cada 3 meses. Ahora es como que empezamos a dudar cuándo vienen las vacunas, por eso hoy estamos felices porque las tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha roto la provisión trimestral, que era muy coordinada en todas las provincias. Esa coordinación se ha roto y hoy tenemos que estar esperando que llamen desde la Secretaría de Nación a cada uno de los ministros o al área correspondiente para enviarnos las vacunas. Ahora, ¿alcanzan las vacunas? ¿Son suficientes? Y bueno, no sé, hoy vamos a ver por qué, porque la verdad que la gente que se quiere vacunar es muchísima, la gente que está interesada en lo que vemos, por lo menos en el hospital, o lo que nos preguntan, aparentemente es cada vez más, así que eso se va a ir evaluando y se va a ir viendo de acuerdo a la cantidad de gente que la necesita. Por ejemplo, si PAMI u otra obra social no las provee, nosotros vamos a tener que hacerlas. O sea, a toda la gente que no le cubra, nosotros las vamos a hacer. Y siempre vamos a tratar de tener las personas a cuales corresponde que le apliquemos, y aparte al resto de las personas que no puedan adquirirla por otros medios, ya sea su obra social o comprarlas. Pero es bueno que haya cada vez más gente que se quiera vacunar. Para nosotros sí. Para nosotros, o sea, para personalmente digo, y todo como nosotros llevamos, digamos, de acuerdo al área de epidemiología y al área de vacunas, para nosotros estamos de acuerdo que haya mucha gente que se quiera vacunar. Hay edades que son particularmente riesgosas y que sí o sí tienen que vacunarse. Sí, buenos días. Sí, la vacunación está incorporada dentro del calendario nacional, justamente para la población es totalmente gratuita. En este momento recibimos la vacuna y estamos aplicando en primer lugar a embarazadas, que corresponde dentro del calendario, son obligatorias, al personal de salud, a niños de 6 meses a 2 años y a mayores de 65 años. Esas personas son con el grupo de factor de riesgo más importante que tenemos que vacunar en este momento. Tienen que venir esas personas y vacunarse. Toda la población que te nombré es sin orden médica, solamente con su DNI. Y la convicción de que se tienen que vacunar. Sí, por el momento nosotros tenemos bastante demanda, ya desde mediados de marzo que la gente está viniendo una vez por semana a preguntar por la vacuna, así que ya en este momento tenemos el vacunatorio repleto. La idea es que en todos los vacunatorios del departamento y en la provincia haya la vacuna para que no haya una superpoblación en lo que es el hospital. Por eso nosotros en la parte municipal ya le avisamos a quien corresponde para que ellos también
tengan y así la gente pueda disponer del tiempo para ir a los otros centros vacunatorios. Se dan en el hospital, nace la criatura, hay que vacunarla. Acá están las vacunas gratuitas para todo el mundo. Sí, nosotros tenemos vacunas en toda nuestra etapa de la vida. Vacunas que corresponden según la edad. Por eso, o sea, se vacuna al recién nacido, se vacuna a la mamá embarazada, se vacuna al abuelo mayor de 65 años. O sea, en toda la etapa de la vida de cada uno corresponde vacuna según su edad. El bebé recién nacido recibe vacunas para el recién nacido y después comienza su calendario a los 2 meses. En los últimos años hay una campaña de algunos profesionales para no vacunarse. Uno no entiende, dentro de la ignorancia, uno recuerda cosas, por ejemplo, la epidemia de poliomielitis, que la vivimos nosotros y que tuvimos varios casos en Chajarí, se terminó con la vacuna. Primero nos vacunaban pinchándonos y después nos vacunaban con gotitas. Y la poliomielitis se acabó. Y no solamente esa enfermedad. Entonces la vacuna quiere decir que sirve. Pero no sé por qué algunos profesionales insisten en que no hay que vacunarse y vemos enfermedades que creíamos que estaban superadas que aparecen nuevamente y en epidemia. Sí, así es en Europa y en Estados Unidos en este momento y también en América Latina, por ejemplo Venezuela, Brasil, hay brotes de sarampión, que es una enfermedad que acá en Argentina del año 2000 no tenemos casos nuestros autóctonos de sarampión. Y eso fue gracias a las vacunas. Lo que sí hay ahora es un peligro latente, hay una alerta en todo el mundo, porque se teme que vuelva a ser el sarampión una enfermedad como lo fue antes, que se llevó muchas vidas, porque hay personas que el sarampión lo ataca leve y a otras personas le puede, si por ejemplo tiene alguna enfermedad de base o alguna otra característica, puede ser que la persona le ataque más gravemente. No solo el sarampión, por ejemplo, como vos decías, hay enfermedades que se erradicaron gracias a la vacunación. Por ejemplo, el tétanos, la rubiola congénita, cuántos chicos nacían con malformaciones, por ejemplo, sordera, porque las mamás cuando estaban embarazadas tenían rubiola, y eso se erradicó gracias a la vacunación. La viruela, que yo no alcancé a conocerla antes, o la difteria, también había gente que moría de difteria, que son enfermedades viejísimas y gracias a la vacunación no existen más. La vacunación junto a las cloacas son dos de los actos más importantes que ayudan a que la vida de las personas haya mejorado y que se eviten tantas muertes. Y el agua potable, exactamente. Pero tenemos ahora algunas enfermedades, no voy a decir que son nuevas, pero sí que se han hecho campañas para vacunar, sobre todo a las chicas, y nosotros hemos comentado eso y hemos recibido llamados telefónicos, incluso algunos nos decían, pero ¿cómo voy a vacunar a mi hija, que es una criatura, que cree usted que es una prostituta y no tiene nada que ver? No, lo que pasa es que se hace una confusión. Hay una vacuna que es la vacuna contra el HPV, que es el virus del papiloma humano, que en principio se empezó con las chicas que nacieron a partir del año 2000 y se aplica junto con otras vacunas a los 11 años. Y ahora también se le aplica a los varones, a los que fueron nacidos a partir del año 2006. Cuando la gente viene a vacunarse, la mayoría no pregunta ¿qué vacuna me estás por hacer? Bueno, son las vacunas de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6 meses, pero se armó todo como un revuelo cuando se incorporó esa vacuna. ¿Por qué? Porque hay como un prejuicio, pero si se le aplica a los 11 años, no solo se aplica la vacuna del HPV, también se aplican otras vacunas y nadie te pregunta por las otras vacunas. Entonces tenemos que aprender a proteger a nuestros niños, porque se aplica a los 11 años porque estamos seguros que es antes del inicio de las relaciones sexuales, porque en determinados lugares y en determinados ámbitos hay niños, personas, adolescentes que
inician muy precozmente las relaciones sexuales. De hecho, tenemos embarazos adolescentes, chicas de 13, 14 años que se embarazan. Entonces, para protegerlas, porque el HPV también puede llegar a desencadenar cáncer, y es por eso, para evitar el cáncer del cuello uterino. Ahora, lamentablemente, todo lo que esté de alguna manera relacionada con el sexo parecería que es tabú todavía en este país, y yo creo que hay una incidencia importante de algunas instituciones. Sí, todavía es tabú, por ejemplo, el tema del HIV, que también esté relacionado con el sexo, y que una persona no puede ir a decir públicamente, que el mundo se entere que tiene HIV, pero sin embargo, si tiene un cáncer, lo dice y tal vez no pasa nada, pero llega a decir que tiene HIV y hay como un prejuicio y un montón de cosas porque sí está relacionado con el sexo. Y eso tenemos que cambiarlo, porque así vamos a empezar a proteger y a mejorar la vida de la población. ¿Por qué crees que hay profesionales que aconsejan no vacunar? ¿Cómo puede ser? Te quiero agregar algo a lo que decía Mariana del HIV. Lamentablemente se llaman enfermedades avergonzantes y creo que sí que están relacionadas con el sexo, y hasta hoy en día que bueno, tenemos otra vez el médico que las trata, que es el doctor Elía, que viaja y que bueno, bienvenido. Las personas todavía les cuesta mucho, no solamente con el HIV, sino con las enfermedades venéreas, consultar. O sea, son personas que llegan a la consulta en horarios no un horario y una consulta que vos decís, vienen con vergüenza a comentarte, y mucho más si vos le vas a pedir un exudado o lo que corresponde que se le pida. Y bueno, lamentablemente es lo que decía Mariana, sí, están muy relacionadas, yo creo que con el sexo, lo mismo que es lo que explicaba ella con el tema del HPV, que lamentablemente existe todavía y hay muchos casos de este virus que produce cáncer. O sea, hay un gen del virus del HPV que produce cáncer, y justamente lo que se trata de evitar es eso. Y yo creo que está relacionado el hecho de que la parte, creo yo, del pediatra fue la que generalmente más se opuso, creo yo, a la vacunación, porque las veía todavía como nenas de 11 años o 12 años. Creo yo que ahí fue el problema, y que no fue el ginecólogo quien la indica. Pienso yo que eso fue, ¿no?, lo que ha sucedido sobre todo, y que me acuerdo que en realidad al principio se vacunaban muy pocas niñas, y que después, bueno, ella lo puede explicar mejor la cantidad, pero que después hubo sí un repunte cuando se aclaró, digamos, de cuando se fue tomando conciencia en realidad de que esa vacuna es muy importante para las niñas, y bueno, y ahora, como dijo Mariana, para los niños también que se la apliquen, para evitar el cáncer a futuro. ¿Por qué crees vos que hay algunos profesionales que aconsejan no vacunar, no solamente con esta vacuna, con otra vacuna, sí, como si fuera nociva la vacunación? Exacto, sí, conozco muy de cerca, nos toca diariamente charlar ese tema. Por ahí te dicen no, porque te provocan más enfermedades o te provocan otros efectos colaterales. ¿Qué significa efectos colaterales o efectos adversos? Toda medicación tiene su efecto beneficioso y su efecto adverso. Entonces, uno se tendría, y personalmente lo digo, uno se tiene que quedar con lo beneficioso, que es todo lo que estuvimos charlando, de que se erradicaron unas enfermedades. A nivel personal, uno dice, sí, si yo me vacuné y tuve resultados, más voy a apoyar a la vacunación. Entonces, yo creo que son los efectos adversos a los que se refieren las personas que no se quieren vacunar. Pero que los tienen todas las medicaciones. O sea, vos tomás un ibuprofeno y tienes un efecto colateral. O sea, te beneficia en cierta forma, pero por otro lado también te está ocasionando no un daño, pero sí un efecto adverso. Ahora, es evidente que aquí hay que cambiar esto, porque estamos viendo epidemias de algunas enfermedades que, como decíamos hoy, creíamos que estaban superadas. Exacto. Y al no vacunarse las enfermedades aparecen nuevamente. Entonces hay que cambiar ese concepto. Y es difícil porque, o sea, es como que son opiniones opiniones, sí, de otros profesionales que
realmente están. Entonces, cambiar es como que crean que a mí me van a cambiar, o sea, la opinión. Y es difícil, es difícil. Son opiniones diferentes de acuerdo a otras partes del mundo que deben estar leyendo algunos artículos. Y que, bueno, nosotros unimos todo, o sea, es como estamos diciendo, unimos todo. Inclusive, hace 3 o 4 años hubo muchísimos casos de papera en una escuela que se ha controlado, y eso específicamente lo realizó Mariana y María Rosa, hemos controlado de que a esos chicos no estaban vacunados. Y qué casualidad que todos esos casos de papera, justamente no sé si era la segunda dosis o la primera dosis que les faltaba, entonces uno se va aprendiendo más del sí vacunar, viendo todo lo que estamos viendo, digamos, en nuestra propia localidad, o sea, y en uno mismo. Así que personalmente estoy de acuerdo y voy a seguir incentivando a que las vacunas son necesarias y a cumplir con el calendario nacional, que ya son 17 las que tenemos. Así que personalmente no voy a opinar lo contrario. Con respecto a los médicos, nosotros recibimos muchas consultas de los médicos. Cuando ellos tienen una duda o ellos por ahí no saben la edad hectárea, digamos, a quién corresponde la vacuna, ellos nos consultan. Nosotros siempre pasamos normativas a ellos y ellos siempre, cuando ellos por ahí se niegan, como decís vos, o no indican alguna vacuna, ellos por ahí no están actualizados con las nuevas normativas de vacuna. Entonces ellos siempre nos consultan. Siempre tienen una idea equivocada y después cuando uno le aclara todo, se van en favor de la vacuna, digamos. Es decir, para uno lo que ve que esto sucede no solo en Chajarí, no solo en la Argentina, sucede en el mundo. Y eso perjudica a todos, porque si viene alguien de afuera y nos contagia. Claro, totalmente. Encima, acá que tenemos una ruta que continuamente se está pasando gente de todos lados, gente que va al norte, gente que va al Brasil, siempre vienen y consultan. Pero con respecto a los médicos por ahí tienen una idea equivocada de la vacunación con el grupo que lo indican. Pero ellos siempre vienen y nos consultan, nosotros les explicamos o bajamos normativas que nos bajan de nación y ellos se van en favor de decir, bueno, es así como ustedes dicen, o sea, como dice Nación. Igualmente nosotros siempre le preguntamos, científicamente, ¿ustedes tienen comprobado? Entonces ahí ellos nos dicen, no tenemos. Entonces no, si Nación incorpora una vacunación al calendario para una edad, es porque científicamente está avalado. No se va a incorporar una vacuna donde no esté estudiada. María Fernanda Lalosa, directora del Hospital Santa Rosa, María Rosa Fleitas y Mariana Berta, ellas nos atendieron, con ellas charlamos estos temas que consideramos de gran importancia. Resumiendo, hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Un corte. Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518. Divox Play. Desde hace muchísimos años, muchos años, decimos nosotros que Chajarí no es una ciudad turística, es una ciudad con turismo. Pero es evidente que en alguna medida nos equivocábamos, porque cada día, y a partir del complejo termal, el turismo va tomando más y más importancia. Y ya se ha transformado en una actividad productiva de valor para la ciudad. ¿Por qué? Porque llega mucha gente.
porque dejan su dinero acá, porque hay mucha gente que ha invertido en alojamientos, en comedores. ¿Por qué? Por el turismo. Entonces va tomando cada vez más importancia. Sigo creyendo que tal vez nunca sea una ciudad turística. Y eso está bien, porque aquí tenemos varias posibilidades productivas. El citrus, lo más importante, la madera, el arroz, la ganadería, etc. El comercio y el turismo. Pasamos la Semana Santa, que más allá de las creencias religiosas, para muchos son días de descanso, son días de esparcimiento, son días para salir de su hogar y visitar algunos lugares. Chajarí es hoy un lugar que la gente elige para pasar Semana Santa o bien otros fines de semana largo. Ya no es una ciudad de paso, eso es importante. Entonces convocamos a gente que está en el turismo, que está trabajando dentro del área, para que nos cuenten qué pasó durante Semana Santa, cómo lo ven ellos, qué balance hacen y qué perspectivas hay para este año. Porque todos dicen no hay dinero, y es cierto, a veces hay más dinero, a veces menos, a veces el país está mejor y otras veces peor, siempre fue así este país. Pero siempre hay gente que se mueve con el turismo, siempre. Mauricio Estebanelo, Patricia Capovilla con nosotros y ellos nos van a contar. Nosotros escuchamos, claro. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí. Gracias, Gustavo. ¿Cómo pasaron Semana Santa trabajando en turismo? Porque no estuvieron disfrutando. Para nada, para nada. Bastante actividad, por suerte. Un buen fin de semana. A partir del jueves, viernes en adelante tuvimos gran afluencia de turistas que nos venían a visitar y después la otra parte que se encontró con ya las reservas colmadas, con los alojamientos completos y tuvimos que rebuscarlo y reubicarlo a cada uno en diferentes establecimientos, también algunos no homologados o no dentro de nuestro criterio de reglamentaciones, que bueno, que lo tuvimos que utilizar para más que nada para no los turistas o las familias en sí tengan un lugar donde dormir y descansar y puedan disfrutar estos días en lo que fue Chajarí. Claro que en estos días es terrible lanzarse así a la aventura a ver si consigo alojamiento en algún lugar, ¿no? Sí. Generalmente están ocupados. Nosotros habíamos hablado una semana antes y ya tenía los alojamientos casi colmados. Dentro del complejo termal una semana antes se encontraban ya en el 100%, en lo que era la ciudad nos quedaban algunos lugares todavía a cubrir, pero sí, ya llegando al fin de semana largo estaban todos los alojamientos ya con casi nada de disponibilidad, que eso es interesante e importante ya que vemos el desarrollo y la afluencia de turistas que venimos trayendo, y que cuando uno ve que los alojamientos se llenan a partir de las reservas es porque están eligiendo la ciudad para venir a vacacionar. Chajarí como destino. Chajarí como destino, sí. Bueno, ¿y cómo lo viste vos a estos días? Para mí se han colmado totalmente las expectativas, y no solamente Chajarí, sino también la región, que es importante. Cuando hablamos de la región, hablamos de que estamos trabajando en conjunto con Villa del Rosario y Santa Ana, entonces hay un posicionamiento de todo este lugar geográfico. Entonces las personas, cuando viene el turista, el huésped, cuando viene, si bien viene por terma y viene y tiene su día de termas, tiene su día de relajación, después empieza a preguntarte ¿qué más se puede hacer? ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros, y nuestro trabajo, cuando vos hablabas de qué perspectiva hay, es justamente poder tener un abanico de posibilidades, de atractivos, para que ese huésped que viene, aparte de tener termas, pueda tener otras actividades, pueda tener otro disfrute y pueda extender su estadía también. Que eso, claro, es importante. Es verdad que el tipo se quede tal cual, con su familia y gaste. Tal cual.
Tal Así, cual. Entonces, en eso el trabajo... así de sencillo. Así de sencillo. Y en eso, digamos, el trabajo colaborativo es muy importante, ¿sí? Trabajar, digamos, internamente en la ciudad y trabajar con los otros municipios, ¿sí? Que eso es lo que estamos apuntando y que ya venimos trabajando. Sí. Aparte tenemos en nuestra región muchísimas cosas para mostrar, muchas cosas para mostrar. En lo histórico, el paisaje ni hablar, en lo productivo, en un montón de cosas, el turismo rural que habría que incentivarlo seguramente. O sea que te acordamos con una ventaja grande. A mí hace algunos años alguien me dijo en Córdoba, y nosotros inventamos, hacemos del turismo un invento, ¿no? Y vendemos ese invento. ¿Por qué? Porque ellos en esa zona lo único que tenían era un hilito de agua que les llaman río, y es un hilito de agua. Todo lo demás lo inventaron. Y nosotros no tenemos que inventar nada, la naturaleza y el hombre ha hecho cosas que a la gente de Buenos Aires le llama la atención porque allá no se ve. Y la realidad es más que nada que es una necesidad. En este caso, por ahí algunos lugares de Córdoba, algunos destinos de Córdoba tuvieron la necesidad de inventar para poder desarrollar su ciudad. Si no, lo comían. Exactamente. Nosotros tenemos, como vos bien decías antes, tenemos otras zonas productivas en donde trabajamos y ya está industrializado, y lo que buscamos es industrializar el turismo a partir de encontrar estos espacios que ya lo tenemos, sino que saberlo explotarlo. Buscar la manera de poder explotar y que a nosotros nos cautive de manera de que sirva para que después poder venderlo, porque la realidad es esa, saber venderlo. Es como, digamos, ponerlo en valor, porque nosotros por allí lo miramos como con una mirada como muy, muy natural, ¿no? Pero en el momento en que decimos, bueno, vamos a ponernos en el zapato del turista, y ahí empezamos a detectar como las pequeñas cosas, esto de primero todo el abanico de colores que tenemos nosotros, sin ir más lejos, digamos, cuando uno va la ruta hacia Santa Ana, hacia Villa, digamos, el cambio de las tonalidades, si uno va de mañana o de tarde, que son como pequeñas sutilezas que nosotros por allí la tenemos tan naturalizada, porque somos de acá, porque lo vemos todos los días, porque hacemos el camino cotidianamente, y la persona que viene de afuera no puede creer el aroma de los azahares, digamos, todas cosas que hacen a los sentidos. Incluso te digo que si otros lugares, otros caminos, como ir por lo que era la ruta vieja, la 14 vieja, ir al camping Chasgarí o ir al camping Drivan, hay un montón de cosas para ver para nosotros. Sí. A nosotros nos llama la atención y nosotros le prestamos atención. El turista se maravilla con eso, porque lo ve en fotos y a veces. Sí, ¿no? Sí, o sea que el asunto es ver cómo vendemos el producto que tenemos. Y yo creo que antes de eso es que nosotros lo pongamos en valor. Al momento en que nosotros digamos como huésped, más como huésped, sino como ciudad anfitriona, digamos, de nosotros ponerlo en valor para después decir, bueno, sí, esto es lo que tenemos para ofrecer, esto es lo que queremos mostrar. Es ahí, me parece, donde empieza como ese circuito, o que empieza a caminar ese engranaje, digamos, que es en sí el turismo. Que por otro lado es una actividad que es muy particular, porque más allá de que vos puedas venderlo, en sí el disfrute y el uso es cuando vienen. O sea, vos podés ofrecer un buen alojamiento, podés ofrecer una buena excursión, pero en sí, cuando se une eso que vos le decís, lo que vos le ofrecés, y el gozo se hace en el momento, digamos. ¿Sí? Y ahí es donde está la experiencia. Y ahí es donde... ¿Qué es lo que en sí te queda, inconscientemente te queda grabado? Es la experiencia de haber vivido ese momento y haber sentido esas emociones que te dio el lugar, que te dio la gente. Por eso también nosotros nos destacamos un poco también por nuestra atención, nuestras personas que en sí de alguna manera tratan de solucionarte el problema o tratar de ubicarte donde se encuentra sin saber. Y esas sensaciones son las que les deja a uno
marcados para después más adelante saber y poder ofrecer la ciudad aunque no la hayas conocido. Hace un par de meses publicábamos nosotros en el semanario Chajarí al Día la decisión de la Comisión Técnica Mixta de hacer la defensa costera en varios puntos, en 16 puntos, en uno de ellos el camping de la ciudad. Siempre hablamos de que hay que hacer inversiones en el camping, pero no la podés hacer si no te protegen las costas porque el agua se va a llevar las inversiones. Pero si hacen la protección, el camping es un lugar precioso, precioso. Cuando dicen, no, pero el camino, no, eso no es un problema. El camino, más que, solamente no es que sea algo, un impedimento, al contrario, es algo que a la gente le va a gustar. Le gusta a la gente que viene de afuera, que no conoce lo que es un camino de ripio, no sabe lo que es ir por una ruta de ripio, campos a los costados, o encontrarse con la capillita que se encuentran antes de doblar para el camping de Drevans. Entonces esas cosas, y después llegan al camping, entonces es un lugar fantástico, fantástico. O sea que hay que ir previendo eso, porque en algún momento van a hacer la defensa y el proyecto tiene que estar listo. Sí. Sí, un poco trabajar también. Nosotros hace más o menos un mes, unos días más, presentamos justamente una propuesta de planificación a mediano plazo. Es decir, bueno, en todo el 2019 vamos a trabajar sobre estas líneas y es verdad que en este trabajo, digamos, sí nos centramos en lo que es un poco termas y abrir el juego también en la ciudad, porque si bien hoy los turistas nos eligen, la calidad, ¿sí?, o la gestión de calidad no es algo que se arriba, sino que es un proceso continuo, ¿sí? Entonces, en ese proceso continuo tenemos que ir ajustando, digamos, cada año tener ajustándonos más, digamos, a los prestadores de servicio, a nosotros como la infraestructura o como el producto en sí turístico. Entonces, a partir de esas necesidades decimos, bueno, vamos a empezar a trabajar hacia este norte, ¿sí? Y también está esto del camping, ¿sí? Si bien en este momento sí lo tenemos en cuenta, digamos, estamos trabajando más sobre lo que es termas y sobre lo que es la ciudad y la gestión de calidad. El tema de servicios era un problema en Chajarí, no sé ahora cómo están, pero en su momento la gente, los turistas con los cuales hablábamos nosotros, que vamos muchas veces al encuentro de ellos para preguntarle cómo la están pasando, cómo se sienten en nuestra ciudad, y los servicios eran un problema, motivo de queja. Por ahí la parte gastronómica sí la tenemos todavía trabajándola, porque cuando hay esto de mucha afluencia de turistas que nos visitan, no dan abasto y por ahí se demoran algunos negocios o restaurantes. El turista, como siempre, quiere la comida allá o quiere ir y bañarse allá, y también que nos hace falta a la hora tenemos superpoblación, pero bueno, ir mejorando tanto la calidad, ir capacitando a la parte gastronómica para que también ellos puedan brindar un mejor servicio y adaptándose también a las necesidades que el turista tiene. Por eso también ver en el plan lo que es la parte de calidad y tanto interiormente hacia nosotros como también exteriormente hacia la parte gastronómica, hotelera, que son los que brindan o son un eslabón más de la cadena que en realidad es el turismo. Pero además hay que crearle la necesidad de acuerdo a lo que tenemos, que no es tan fácil. No es tan fácil. Claro. Sí. Entonces, y las otras cosas mejorarlas. Ahora, otra de las cosas que me preocupan a mí es que hay que hacer algo, no solamente para ampliar el turismo a toda la región, sino para que no se forme una ciudad en el complejo termal. La gente tiene que salir del complejo termal, hay que sacarlo de allí, hay que traerlo a la ciudad para que gaste, hay que llevarlo a Villa Rosario, hay que llevarlo a Santana y que deje unos pesos por allí, y entonces va a dejar más dinero en la región. Sí, en ese sentido también yo creo que es un trabajo en conjunto público-privado.
digamos, y necesitamos nuevas inversiones. Es necesario hoy, esto es un punto de vista bastante personal, ¿no? Pero necesitamos inversiones privadas. Esto de la gastronomía, de alojamiento, servicio de alojamiento, un receptivo, digamos, decir, bueno, un servicio de guías, o sea, hay un montón. Pasa que por ahí, cuando uno piensa en turismo, generalmente lo primero que se le viene es lo gastronómico y el servicio de alojamiento, pero hay un montón de aristas que el turismo te permite jugar, o sea, jugar en el sentido te permite empezar a trabajar, que por allí no las tenemos, ¿sí? o no las vemos en este momento, porque bueno, tenemos como bastante marcadas las temporadas, digamos, esto de vacaciones, fines de semana largos y demás. Pero creo que hoy por hoy, digamos, con los números que estamos manejando, ha crecido, cada vez más va creciendo, entonces tenemos que ir previendo todas estas cuestiones. ¿Tienen ustedes idea o en mente o en carpeta la posibilidad de contactarse, por ejemplo, con sindicatos? Sí, para que vengan durante todo el año? Sí, de hecho, una de las, digamos, en esta planificación que hemos presentado para el 2019, uno de los ítems es justamente la promoción y difusión, ¿sí? Más allá de empezar a hacer un trabajo más cercano con las localidades cercanas, empezar a ver todo lo que es la parte de Corrientes, la parte de, bueno, Entre Ríos mismo, justamente para trabajar los fines de semana comunes, en donde cualquier persona puede decir, bueno, yo hoy quiero hacerme una escapada y que no le lleve más de 3-4 horas estar acá en nuestra localidad, pasar dos días y después irse. Y trabajar también con esto, con el tema de los gremios, sindicatos, digamos. Empezar a ofrecerles como paquetes promocionales para que ellos puedan venir, puedan conocer y disfrutar nuestras termas. Y sí, es un trabajo y que se de esa manera todo el año. Hay trabajo todo el año. Y de esa manera hay trabajo todo el año. O sea que en líneas generales es interesante lo que pasó en Semana Santa. Sí, yo particularmente, yo estoy muy contenta porque, primero todo, las expectativas que teníamos se fueron colmadas, digamos. Y al interior también, de parte de todo el personal, hubo un trabajo colaborativo. Entonces, hubo un trabajo colaborativo entre el personal de limpieza con pileteros, el que se encarga, digamos, de los jardines, el trabajo del Centro de Interpretación de la Naturaleza también, de los chicos allá, del personal que también que se encargó de realizar las distintas actividades, con cultura también se trabajó en conjunto. Entonces, hubieron un montón de áreas trabajando para que este fin de semana sea el fin de semana, digamos. Y creo que todos los turistas con los que hablamos realmente colmaron esas expectativas, ¿no? El objetivo, entonces, uno de los objetivos ahora es lograr que el fin de Semana Santa, que es más largo, sea siempre fantástico, pero el próximo fin de semana también esté lleno. En realidad ni siquiera el próximo fin de semana largo, tenemos que, ya estamos trabajando para mayo, para junio, o sea, cuando te hablo de una planificación, estamos hablando de que en cada mes nosotros tenemos un objetivo planteado. Y se termina ese mes y evaluamos, nos juntamos porque también hay un equipo interdisciplinario que está trabajando en esto. Entonces bueno, cerramos abril, ¿sí? ¿Cómo lo vimos abril? ¿En qué tenemos que ajustarnos? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué más o menos? ¿Cómo vamos? Que también, digamos, ese trabajo lo estamos realizando con los privados, ¿sí? Al privado se termina el mes y se le presenta un informe de las cosas, de todos los ítems que se trabajaron. El privado también, el inversor también está sabiendo. Y con él también se trabaja con una comunicación directa, que eso es lo importante, porque eso es lo rico del trabajo en conjunto.
que todos aportamos para que esto siga creciendo y siga creciendo bien, digamos, con una buena calidad, digamos. Nos alegra mucho. Les agradezco que estén acá. Bueno, no, gracias a vos por el espacio. No, al contrario. Mauricio Estibanelli y Patricia Capovilla con nosotros. El turismo es importante. Eso le llaman la fábrica sin chimenea. Lindo juego de palabras. Pero aquí hay que lograr, como bien decía Patricia, que todos aporten. Yo charlo con inversores y me dicen que no ganan dinero. Les pregunto simplemente, ¿pero cómo otros sí ganan? Entonces algo está haciendo mal. Si esa persona no gana dinero. Porque otros ganan y están muy conformes. Recuerdo que ahora un año tal vez charlábamos con alguien que tiene un hotel muy lindo y en ese momento le estaba agregando habitaciones. O sea que le va bien. Porque de lo contrario, no construiría, bajaría la persiana. Pero si usted se da una vuelta por el complejo termal y compara lo que es el complejo hoy y lo que era hace 10 años, se va a dar un susto. Busque una vieja fotografía de hace 10 años y vaya mirando y comparando la cantidad de lugares que estaban vacíos hace 10 años y que hoy tienen construcciones. Quiere decir entonces que es negocio. Lo que no es tal vez un negocio inmediato. ¿Por qué? Porque no es vender caramelos. Yo compro caramelo, le vendo el caramelo y tengo mi utilidad. El turismo es diferente. Es una inversión, no un comercio. Y yo creo que esas cosas hay que entender. Mire, este domingo paseaba por la zona del camping de Drema, que está precioso, y por esa zona de caminos y por eso, esa capilla que ya la mencioné. ¿Cuánta historia hay en esa capilla para contarle a los turistas? ¿La sabe usted, a la historia? ¿A los turistas les va a interesar? Seguramente usted también, si no la sabe la historia. La tenemos ahí. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para ofrecer. Hay que organizarlas antes y después de eso, no solamente cubrir la necesidad del turista, sino crearle la necesidad al turista. Eso es el turismo. No lo inventé yo, en absoluto. No lo inventé yo, es así. Un breve corte. Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518. Divox Play. Cosa seria la memoria. La memoria es un mecanismo del cerebro que permite que nosotros vayamos recordando imágenes, hechos, cosas y la vayamos uniendo en cosas que hemos vivido, ¿no? En cosas que hemos leído, que hemos visto. Pero un buen día, a veces por la edad, otras veces por enfermedades, ¿no? Esas cosas que unían todas las imágenes, los conocimientos, hace un cortocircuito, entonces se va perdiendo la memoria. Y a veces nos acordamos de lo que vivimos hace 50 años y nos olvidamos de lo que vivimos hace 2 días. Es cosa increíble la memoria, cosa notable, ¿no? Después hay enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo.
terrible enfermedad. Hay otras enfermedades que van degenerando la parte nerviosa, que hacen que la memoria se nos escape, como la arena así, entre los dedos. Y decimos, pero ¿cómo puede ser que haya cosas que nosotros sabíamos y no nos acordamos? Usted sabe que en estos días se va a dictar un taller en referencia a esto, y creo que me parece muy importante para la gente como uno, ya mayor. Uno se dice un pibe, pero por supuesto a nadie le cree, ni uno mismo se cree, ¿no? Los años pasan y traen consecuencias. Y se va a dictar un taller y yo creo que es importante participar de él para ver qué mecanismos tenemos para evitar que se produzca ese cortocircuito y se nos pierdan las cosas que vivimos, que vimos. ¿Hay algún método? Bueno, eso es justamente lo que le vamos a preguntar a Vicente Pimentel, quien tendrá a cargo ese taller, nos va a decir cuándo se va a dictar, dónde, etcétera, y qué se puede, si es que hay algo para hacer. Un gusto tenerte aquí, Vicente. Interesante esto, porque todos decimos, vamos perdiendo la memoria, no me acuerdo, decimos. Sí. Y a veces hasta con bronca, decimos, no me acuerdo, viejo. Qué cosa, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Sí, bueno, la memoria es una facultad humana fundamental. Evidentemente, para memorizar necesitamos atender. O sea, la atención es la previa de la memoria. Gente que no tiene dispersidad a la hora de la atención difícilmente puede retener información, ¿no? La memoria se va perdiendo naturalmente por el paso del tiempo, eso es inevitable, la muerte cerebral, sobre todo en el hipocampo. Lo que pasa que depende de la vida que hayamos tenido, depende de lo que comentábamos hace un momentito, la vida activa en cuanto a lectura, en cuanto a ejercitar el cerebro. Evidentemente eso va a hacer que las enfermedades degenerativas, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora, se vayan reduciendo. Y sí, se puede, o sea, la idea de este taller que ahora vamos a comentar un poquito es precisamente prevenir estas enfermedades. Prevenir totalmente no se puede, es decir, esto es una cuestión que hay que dejar bien claro. Cuando te toca, te toca. Es decir, lo que pasa que lo que sí que se puede actualmente, porque son, por ejemplo, hablando del Alzheimer, son enfermedades que no tienen cura a día de hoy, pero sí se puede frenar y además la calidad de vida, o sea, se puede frenar la enfermedad, o sea, todo lo que son los síntomas de la enfermedad, y la calidad de vida puede mejorar muchísimo de un enfermo diagnosticado precozmente de Alzheimer, ¿no? Primero, ¿cuándo vas a dar este taller? ¿Qué hora? ¿Qué lugar? Sí, la idea es arrancar, esto va a ser para todo lo que queda de año, van a ser todos los miércoles, vamos a hacer 2 grupos, a la mañana y a la tarde, esto se van a hacer en siempre, en emergencias, en los consultorios. La idea es hacer a las 10 de la mañana un grupo con personas que ya tienen antecedentes o ya están diagnosticados de Alzheimer o otras enfermedades tipo ACV o Parkinson, y luego a la tarde haremos a las 4, el de la mañana será a las 10 y a la tarde a las 4 haremos un grupo de prevención. Gente que no tiene diagnosticado, a partir de 50 y tantos, 60 años, las personas que quieran ir pueden ir perfectamente. Este miércoles vamos a arrancar de forma gratuita, los que quieran venir a probar, y será todos los miércoles en estos 2 horarios, a las 10 y a las 4. Por lo que vos nos decís, y si vas a presentar este taller, indudablemente hay ciertos elementos, ciertas cosas, ciertas actitudes que pueden hacer que estemos mejor preparados. Entonces quiere decir que podemos frenar, tal vez, no sé si frenarla totalmente, pero en parte alguna de esas enfermedades, tal vez en una de esas evitarla o tal vez soportarla de una mejor manera. Y sí, es así.
hay unas zonas del cerebro que son fundamentales cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades. El hipocampo, que es la zona del cerebral que está relacionada con la memoria a corto plazo, por eso los primeros síntomas de la enfermedad es pequeños olvidos, que ahí es difícil diferenciar entre lo que sería envejecimiento normal y un Alzheimer incipiente, ¿no? Los primeros olvidos, a todos se nos pueden olvidar cosas, ¿no? Estamos en un momento de mucha ansiedad, mucha tensión y no podemos tener olvidos. Ahora, es fuera de lo que es habitual en una persona. Eso se puede evaluar con test, análisis en sangre. O sea, hay formas de detección temprana vía también ahora con escáneres cerebrales, pero sobre todo fundamentalmente con análisis de sangre y con test de evaluación cognitiva, ¿no? Esto se puede detectar. Y bueno, ¿qué me habías comentado? Si hay algún tipo de no sé si de ejercicio, de actitud, de algo, de cosa que me pueda mejorar. Claro, estos talleres lo que vamos a hacer, yo los estuve haciendo en el PAMI hace unos años, y lo que hacíamos, la dinámica era, primero se evalúa a cada persona, da igual que tenga la enfermedad o no, se evalúan con unos test para ver qué capacidades o qué nivel tiene de arranque, y ahí empezamos una hora y media, 2 horas, que es lo que dura el taller, diferentes actividades de memoria, diferentes tipos de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria semántica, bueno, se trabaja un poquito todos los tipos de memoria. Se trabaja tipos de percepción, visual, auditiva, porque también el gusto se pierde con la edad. Entonces hay un montón de actividades que se pueden estimular a nivel perceptivo, a nivel también atencional. Entonces cada hito cognitivo lo vamos desarrollando. Es como volver al aula de vuelta, como volver a la clase. Entonces yo les mando tareas para casa, van... evidentemente en la hora y media, 2 horas que dura el taller a la semana no es suficiente, entonces yo les doy tareas, por ejemplo, si son diestros, con la mano izquierda, trabajar con la mano izquierda, ejercicios que hacemos ejercicios de gimnasia mental. Nosotros siempre arrancamos con ejercicios de estimulación cognitiva con gimnasia mental, bilateral, por ejemplo, movimientos porque el cerebro trabaja, por ejemplo, con el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Entonces hay ejercicios de bilateralidad que están muy buenos también para estimular, por ejemplo, el puente de Silvio, las áreas que están estimulando los dos hemisferios, ¿no? Y bueno, yo trabajo mucho trabajando, por ejemplo, a nivel visual con una proyección, con juegos, también a nivel escrito, hacemos manipulación de elementos, trabajo con teatro-terapia también, de memorización de cosas teatrales, de dramatización, o sea, lo hago muy dinámico para que haya muchos elementos, la gente no se aburra y estamos estimulando constantemente todas las áreas cerebrales y todos los hitos cognitivos, ¿no? Alguna vez alguien me decía, haciendo crucigramas, me siento mejor. ¿Es cierto eso? ¿Tiene algo que ver con la memoria? Tiene que ver, igual que la lectura. Cada capacidad humana, desarrollarla está muy buena. Lo interesante es tener una técnica, o sea, hacerlos, evidentemente, entre no hacer nada y hacer algo, evidentemente es importante hacer algo, ¿no? Pero siempre es mejor tener un profesional o alguien que de alguna forma tenga un método. Siempre es bueno tener un método. ¿Por qué? Porque los ejercicios tienen que ir de menos dificultad a más dificultad. Con el cerebro pasa igual que el cuerpo. Cuando tú vas a correr, por ejemplo, si haces la misma distancia todos los días, al final el cuerpo se acostumbra. El cerebro pasa exactamente igual. No podemos estar haciendo siempre las mismas dificultades, las mismas actividades, porque el cerebro al final genera estructuras cerebrales o genera redes neuronales que llegado un momento ya no tienen utilidad en cuanto a que ya no se van desarrollando redes nuevas. Entonces siempre se habla, hay como 3 o 4 factores que se habla siempre a la hora de estimular a los ancianos, que es, primero, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, nunca toqué la guitarra, bueno, pues empezar a tocar la guitarra, por ejemplo, o aprender un idioma nuevo. Eso siempre en las investigaciones que se han hecho en neurociencia, con el tema de la neuroplasticidad, esto es fundamental, ¿no? Entonces, aprender cosas nuevas. No te sirve ya lo que aprendiste, o por lo menos
lo puedes mantener, pero para un cerebro sano, sobre todo, aprender cosas nuevas, la alimentación fundamental, hay alimentación cerebro saludable, hacer un poco de ejercicio también, que es bueno para el cerebro, y sobre todo una cosa que se está haciendo mucho ahora, que es el tema del aislamiento, es decir, evitar el aislamiento de los ancianos. Nosotros tenemos una zona en el cerebro, que es la zona límbica, sobre todo la amígdala, que ya se está descubriendo también que que está relacionado con las emociones y demás. Si nosotros somos capaces de mantener las relaciones humanas, por eso el tema del aislamiento, sobre todo con los ancianos, ¿no? Porque inevitablemente el cerebro se va a deteriorar, hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, pero si las relaciones humanas las mantenemos, parece una pavada, pero esto de hablar, por ejemplo, esto de hablar, de comunicarte, el generar emociones, que a lo mejor no le damos importancia, pero el generar una emoción cuando te vas a un cumpleaños, te vas a una reunión con unas personas, el hecho de estar intercambiando información, eso para el cerebro es fundamental. De hecho, nuestro cerebro en nuestra evolución, es un cerebro social. Se habla mucho ahora del cerebro social. Entonces, ahora se está haciendo mucho hincapié en la prevención de Alzheimer, fundamentalmente con eso. Se han hecho muchísimas investigaciones y es una de las partes que yo incluyo en los talleres, que es el arte terapia, sobre todo con el teatro y artes plásticas y musicoterapia, que es lo que ahora más está en boga y lo que más se está haciendo ahora actualmente. Mencionábamos nosotros el Alzheimer, pero aún sin tener Alzheimer, teniendo la fortuna de no enfermarse de Alzheimer, igual la memoria se va deteriorando. Evidentemente, sí. Y si no la ejercitamos, más todavía. Hay un montón de ejercicios vía internet, esto que decimos de los crucigramas, recordar listas de compra, ejercicios que podemos hacer diariamente. Yo a mis chicos, que decía yo del PAMI, estábamos en Concordia y en Federación, lo que les hacía hacer, recordar todos los días, hacer pequeños ejercicios de recordar cosas, recordar listas de la compra, por ejemplo. Yo les decía, guardar la lista de la compra en el bolsillo y tratar de recordar la lista, y luego veis que os habéis equivocado y tal. Son pequeños ejercicios cotidianos, como el cepillarte con la mano izquierda o con la mano no dominante, etcétera. Un montón de ejercicios que nosotros podemos hacer en el día a día, que evidentemente generan esfuerzo, como todo, como irte a correr. Es lo mismo, a las 13 de la mediodía, lo que menos te apetece, o levantarte a las 6 de la mañana antes de ir a trabajar, irte a correr. Evidentemente es un esfuerzo, pero siempre te recompensa el esfuerzo. Entonces, estas pequeñas cosas cotidianas son las que, y luego evidentemente pues este tipo de talleres que se han puesto muy de moda en otros países, y que, sobre todo porque hay poblaciones mucho más envejecidas, ¿no? Yo aquí te doy unas cifras que si quieres te las doy para sí, que veas. Hubo un congreso mundial en el 2015, ahora se va a hacer otro. Imagínate, ahora en este momento hay casi 50 millones de personas con Alzheimer, y en el 2050 va a haber 132 millones de personas con Alzheimer. Evidentemente la pirámide poblacional se va a invertir en el sentido de que va a haber cada vez más ancianos, la esperanza de vida cada vez es mayor. Evidentemente esto va a provocar un aumento de la patología, evidentemente. O sea, es así. A partir de 80 años, el 50% de las personas a nivel mundial, eso también estuvo en el congreso van a tener Alzheimer. O sea que una vez superada la barrera de los 80 años, ya la mitad de las personas que superen la barrera de 80 años van a tener Alzheimer, o tienen esa probabilidad. El Alzheimer, cada vez se están dando casos más incipientes, o sea, de hecho se han detectado casos con 40 años, aunque no es habitual, es muy escaso. Lo normal es, la prevalencia es que a partir de los 60 empiezan a aparecer los casos, y en 80 se disparan, a partir de los 80 años se disparan. O sea que, y luego tenemos, por ejemplo, el ACV, estamos hablando del Alzheimer, por ejemplo, los ACVs cada vez están habiendo en población más joven. El ACV, ¿por qué? Porque no se duerme bien, el cerebro no limpia las neuronas muertas, estamos acostumbrados a llevar una vida en la que no dormimos las 8 horas que corresponden, entonces al no dormir, las neuronas que se pierden durante el día, que no se limpian, porque la única forma de limpiar esas neuronas muertas es en las 4 fases REM que tenemos del sueño. O sea, el sueño de 8 horas, que por eso te recomiendan 8 horas,
pues nosotros podemos alcanzar las 4 fases REM. Solo en esas fases REM es cuando nosotros limpiamos las neuronas muertas durante el día, que son unas 8000 más o menos. Bueno, pues si nosotros no dormimos esas 8 horas, ese residuo neurológico va quedando en el cerebro. Entonces eso produce Parkinson prematuro. Estamos viendo casos con Parkinson con 50 años, estamos viendo ACVs con gente joven, con parálisis cerebral. O sea, quiero decir, estos son las consecuencias también de la vida que llevamos, efectivamente, y de la alimentación. Hay cosas que además son originarias de acá, por ejemplo la palta, que es un producto que se consume mucho acá, y no sé por qué está tan caro, no sé por qué está tan caro la palta, pero porque los árboles dicen que le largan palta acá, y en Europa es carísimo, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la palta es junto con el arándano y los frutos secos, el agua mineral, es una cosa que es un producto que el cerebro, porque claro, el cerebro al tener neurotransmisor, o sea, producir electricidad, necesita un tipo de componentes que el resto del cuerpo no lo necesita tanto. Entonces, por ejemplo, el arándano, la palta, ya te digo, los minerales, necesita un montón de minerales, zinc, magnesio, para hacer las conexiones cerebrales, y eso es fundamental, y no le damos, por decirle que no le damos bola a la alimentación del cuerpo, imagínate para la alimentación del cerebro, ¿no? Comenzás este miércoles. Este miércoles arrancamos ya. ¿A qué hora? Vamos a hacer a las 4 de la tarde. Arrancamos con el turno de la tarde. O sea, ahí en Siempre. Ahí en Siempre. Pueden llamar, sí, pueden llamar al teléfono de siempre, 422-764, 422-764, ahí pueden pedir el turno. La idea es, los que tengan obra social, pueden también, la obra social se hace cargo también, creo que una parte, depende de qué obra social sea. Y el coste, ahora de momento, vamos a arrancar con un precio, todavía creo que estaba en 350, 400 cada sesión, o sea, muy asequible para que la gente pueda empezar a venir y demás. Y eso de ahí, creo que la obra social cubre bastante, ¿no? Te agradezco mucho, Vicente. Muchas gracias. Gracias. Es increíble lo de la memoria. Es cierto lo que él decía, hay gente tan joven que tiene una CD y uno dice, ¿por qué? Hay gente tan joven que tiene Parkinson y uno dice, ¿cómo puede ser? Uno mismo dice, ¿por qué me olvido de las cosas? ¿Por qué no las recuerdo? ¿Por qué tengo que anotarlas? ¿Por qué tengo que anotar lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer pasado? Claro, con la edad se va perdiendo la memoria, como él bien nos decía, pero hay cosas que nos pueden permitir o nos permiten mejorar el estado de la memoria. Ejercicios que nos permiten recordar las cosas. ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Qué es lo que todos queremos? Claro. Así que creo que este tipo de talleres son importantes. Muchas veces no se le presta atención y nos equivocamos cuando no le prestamos atención. Porque si tenemos un problema de corazón, vamos al cardiólogo urgente. Urgente, a ver qué podemos hacer, incluso para no tener problemas. Bueno, en el cerebro pasa lo mismo, con la memoria pasa lo mismo. Este miércoles comienza este taller. Hasta aquí llegamos, amigos, muchas gracias. La semana que viene volvemos, que pasemos todos muy bien.